Washington Uranga, nacido en Montevideo y adoptado por la Argentina, reparte su trabajo profesional entre el periodismo, la docencia, la investigación y la asesoría en temas de comunicación a gobiernos, entidades públicas y organizaciones sociales. Su campo de especialización son los temas de comunicación, ciudadanía y participación y la planificación de procesos comunicacionales. Desde noviembre del 2011 es presidente del Instituto Latinoamericano de Comunicación para el Desarrollo. Washington Uranga ha entrado al campo de la comunicación en los años 70, desde la militancia social y desde su pertenencia a la Iglesia Católica. Su trabajo de compromiso le permitió ser crítico, tomar distancia para la reflexión cada vez que fue necesario. En su trayectoria profesional, se desempeñó en medios gráficos, audiovisuales y radiofónicos. Manifestó un fuerte compromiso con la Academia Latinoamericana y participó en organizaciones no gubernamentales. Su trabajo en torno a la comunicación popular, alternativa y masiva, a las políticas de comunicación, su concepción de la praxis unida a la teoría como dos cuestiones inseparables. Esta forma de entender y encarar lo comunicacional que aparece en toda su obra permiten una aproximación a la figura que representa este referente de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Bueno, Washington Uranga, bienvenido. Muchas gracias por estar en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es la segunda vez que se hace presente en nuestra casa de estudios, pero bueno, los tiempos no han sido como para hacer un recorrido profundo en la misma. Eso nos contaba. No, la verdad que no, mucha actividad, pero bueno, ojalá pueda venir en algún momento con más tranquilidad y compartir un poquito la vida de la universidad, que siempre es importante. Bien. Ayer en la disertación hubo un número importante de personas que participaron. Sí, la verdad que fue muy interesante, no solamente por la cantidad, sino porque durante buen rato tuvimos un diálogo muy fluido, muy agradable con los estudiantes, sobre todo tratando de pensar lo que tiene que ver con sus propios recorridos académicos y la relación con la vida cotidiana, con la realidad social, política y comunicacional del país. Uh-huh. ¿Qué opinión le merecen las posiciones mediáticas que se vienen dando entre los grupos que hasta hace poco monopolizaron los medios y el sector que emerge, que se hace visible a partir de la ley de medios? ¿Y cuál es el rol del espectador en esto? Yo creo que el escenario mediático del país está cambiando y en todo caso estamos en un momento de transición que ciertamente está atravesado además por tensiones políticas que no son exclusivamente atinentes al tema de los medios. Creo también que, sobre todo por parte de los grupos más económicamente concentrados, han dejado de ser expresiones solamente de comunicación. Son los medios, son parte de conglomerados mucho más complejos, económicos, políticos, culturales. Y entonces no juegan intereses propios de un medio de comunicación, sino que juegan los intereses o defienden los intereses de esos grupos. Me parece que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual ha ayudado mucho, o sea, comienza a rendir sus frutos. Lamentablemente no ha podido ser aplicada todavía en su totalidad y me parece que eso es una limitación de la norma jurídica, una limitación de la democracia también. Pero aún así nos abre a nuevas posibilidades. De todas maneras, a mí me parece que hay que mirar la ley como lo que es una norma y solamente una norma. Me parece que hay que seguir pensando en un diseño más abarcativo de una política de comunicación. Y una política de comunicación que apunte
a una vigencia real del derecho a la comunicación. Me parece que en las sociedades que vivimos el derecho a la comunicación es un derecho, se convierte en un derecho ciudadano, y que la democracia necesita de un ejercicio esencial del derecho a la comunicación. Soy un convencido de que no hay comunicación, no hay sociedades democráticas sin comunicación democrática, y que la comunicación democrática ayuda, por un lado, a la vigencia real de la democracia, ayuda a la gobernabilidad, ayuda a los espacios de participación de todos los actores. ¿Qué protagonismo cree usted que adquieren los procesos de comunicación de las instituciones públicas, como es el caso de la universidad? Bueno, yo creo que estamos ganando espacio. Creo que necesitamos cada vez más que todos los actores de la sociedad se involucren en los procesos comunicacionales. Por ejemplo, un aspecto que veo como importante es que poquito a poco las políticas públicas en general tienen insertan una política de comunicación. La mayoría de los ministerios, por ejemplo a nivel nacional, tienen hoy áreas de comunicación institucional o áreas de comunicación estratégica que van más allá de las consabidas secretarías de prensa o difusión. En ese sentido, a mí me parece que la universidad, y en particular la universidad pública, tiene que ser un actor en el escenario de la comunicación. Y para ser un actor en el escenario de la comunicación, generando además esta vinculación con la multiplicidad de los actores de la sociedad, porque la universidad tiene mucho para decir, tiene mucho para plantear en todos los debates. Es decir, me parece que la manera de presencia de la sociedad, de la universidad en la sociedad, tiene que ser comunicacional. Y esto no es simplemente emitir comunicados, es trabajar en la construcción también del entretejido que significa las relaciones entre las personas, las comunidades y los actores en la sociedad. Creo que tenemos que tener una política positiva en eso. Creo que tenemos que tener una política como universidad que nos aleje de aquella idea valiosa, pero me parece que hoy intentando ser superada, de la extensión, para hablar en la integración de la universidad en la sociedad. Y eso pasa por la comunicación. ¿La sociedad argentina demanda un tipo de comunicador, de comunicación? Yo no sé si la sociedad lo demanda. Me parece que hay procesos que van cambiando el rol del comunicador. En algún momento ser comunicador era ser periodista. Me parece que hoy el comunicador, pensado más integralmente y sin desmerecer para nada la tarea que es exclusivamente periodística, el comunicador tiene que mirarse a sí mismo como un articulador de saberes, como un articulador de prácticas, como un facilitador del diálogo público en un espacio que también es público. Es decir, la sociedad necesita de espacios de diálogo, y nosotros, los que somos comunicadores, tenemos que jugar ese papel técnico profesional, que también es una manera de ayudar a la producción de conocimientos en la sociedad. La sociedad necesita construir escenarios de diálogo, y me parece que nosotros estamos profesionalmente capacitados para hacerlo, y tenemos que demostrarlo en la práctica, tenemos que trabajar en ese sentido. En los últimos años, en los últimos 20, 25, 30 años, ha habido una gran proliferación de medios, una multiplicación en la forma de llegar con los mensajes a través de internet, de las redes sociales, de celulares. Hay un creciente número de canales de televisión por aire, por cable, de emisoras, de AM, de FM, de medios impresos. Bueno, ¿en qué cambió a los comunicadores y al modo de hacer comunicación esta proliferación de medios y de tecnología? Yo creo que cambió el escenario, básicamente.
A nosotros nos cambió en cuanto que en algún sentido lo que hay es precarización laboral, es decir, trabajamos en 5 o 6 lugares al mismo tiempo y esto es preocupante. Pero cambia la manera de pensarnos, porque en algún momento los periodistas éramos los responsables de la primicia. Hoy la primicia periodística la genera cualquier audiencia, cualquier lector, cualquier espectador de televisión que graba con su celular y manda un video a un canal de televisión. Me parece que nosotros tenemos que ayudar desde otro lado, tenemos que cambiar en el sentido de, primero, una cuestión básica que es rescatar mucho el sentido de la información. Tenemos que trabajar mucho en ofrecer información que ayude al discernimiento ciudadano. Y ese trabajo, y también por la multiplicidad de medios que usted menciona, tiene que aportar a la diversidad de las voces, a la pluralidad de las voces. Y por último, creo que hay que trabajar en la articulación de todo eso, porque la sensación de superinformación a veces agobia a las audiencias. Y hay que explicar el texto en el contexto, hay que explicar, hay que mostrar cada situación en su historia, en su proceso. Hay que ayudar a que lo noticioso, lo informativo, el dato comunicacional sea comprensible. Y no con esto estoy diciendo ni suponiendo que audiencias sean críticas. Las audiencias tienen un grado de criticidad importantes en la mayoría de los casos. Nosotros lo que tenemos que aportar es que esa idea de super cantidad de información no termine agobiando y tampoco termine fragmentando. Yo rescato mucho la idea de Gat Morán, cuando Morán nos dice, el filósofo nos dice, para poder entender la realidad hay que entender lo complejo. Yo creo que lo complejo no es lo difícil, lo complejo es a todo aquello que nos ayude a mirar cada hecho en su proceso y en su contexto, mirar la multicausalidad, nada se genera por una sola causa, mirar la multiplicidad de consecuencias, mirar las tramas de los procesos. Bueno, a eso nosotros tenemos que ayudar, porque si no, la sensación de superinformación, de cantidad de datos, termina agobiando y no permite comprender. En este contexto que usted plantea, ¿qué significa gestionar entonces la comunicación? Gestionar la comunicación es esto, es contribuir a generar condiciones para un diálogo de multiplicidad de actores en el espacio público. Reconociendo que ese espacio público es un espacio ciudadano. Me parece que se hace a través de fortaleciendo voces, trabajando mucho para que los diferentes actores tengan su propia voz. No creo para nada en esta idea de darle voz a los que no tienen voz. Todos tienen voces. Lo que hay que hacer es trabajar para generar espacios donde esas voces puedan expresarse. Me parece que desde la universidad tenemos que trabajar mucho en procesos educativos que hagan que nuestros estudiantes aspiren a no solamente a trabajar en los medios de comunicación, a estar detrás de una cámara o escribiendo en un medio o en una radio, sino también a gestionar procesos comunicacionales. Gestionar procesos comunicacionales significa capacitar a actores más allá de nosotros, que no tienen que ser actores profesionales, trabajar mucho en la comunicación institucional, en la comunicación organizacional. Me parece que la comunicación es un ingrediente básico de la manera como construimos hoy en la sociedad, y por lo tanto las organizaciones, la gestión pública, lo público, digamos, los actores públicos, los organismos del Estado, tienen que trabajar también en esto. Yo no concibo hoy una política de salud, una política de educación, una política de medio ambiente sin
comunicación. Bueno, creo que gestionar la comunicación es trabajar en todo ese espectro, ¿no? Usted está fuertemente vinculado con la Iglesia Católica desde una postura muy crítica. ¿Cuál es la valoración que merece la elección de Jorge Bergoglio como Papa y su desempeño actual? Me parece que la elección de Jorge Bergoglio es el resultado de una mirada de la Iglesia Universal hacia América Latina. Me parece que Bergoglio es un papa que emerge, como él bien dice, que fueron a buscar al sur, porque la Iglesia Universal no tenía las respuestas o no encontraba en otros actores las respuestas necesarias para la hora. Creo que Bergoglio, siendo latinoamericano, es diferente, pero no es tan distinto. ¿Por qué? Porque por su propia historia, por su formación, tiene puentes también con la Iglesia Europea. Entonces me parece que es una persona que conjuga muchas características que hicieron posible esa elección. En otro sentido, yo creo que así como Karol Wojtyła fue Juan Pablo II, es decir, Juan Pablo II fue la continuidad de Karol Wojtyła, así como Benedicto XVI no fue distinto a Ratzinger, Francisco es Bergoglio en todos sus sentidos, con todas sus características de todo tipo. Es decir, Bergoglio ha sido un sacerdote y un arzobispo austero, y lo sigue siendo en el Vaticano. En el mismo sentido, no habría que pensar que Bergoglio va a introducir grandes cambios desde el punto de vista doctrinal en la Iglesia, porque su historia no lo dice así. Me parece que va a dar continuidad a eso. Pero también creo que los pasos que ha empezado a dar son los de alguien que piensa la Iglesia de un lugar no eurocéntrico. Su primera aparición en la Plaza de San Pedro, cuando fue electo, fue presentarse como el obispo de Roma. Y esto, en términos eclesiales, tiene un valor muy grande. Es el primero entre iguales. No es el papa lejano, sino la cabeza de un gobierno colegiado de la Iglesia que le corresponde a los obispos. Me parece que esto se ha traducido además en un hecho concreto, la designación de una comisión de 8 cardenales a los que les ha encargado pensar la reforma de la Iglesia. Y no sería de extrañar que de allí surja también algún tipo de convocatoria, quizás a un sínodo, quizás a un concilio, para pensar una serie de cosas colegiadamente en la Iglesia. También una reforma de la estructura de gobierno de la Iglesia, de lo que se llaman los dicasterios, que son los ministerios de la Iglesia. Algunas informaciones dicen que seguramente la Secretaría de Estado del Vaticano, que es el segundo en importancia dentro de la jerarquía de la Iglesia, va a ser reformada radicalmente, y que a las cabezas de los dicasterios podrían llegar no obispos, es decir, laicos o laicas, por ejemplo, lo cual sería muy lógico. La Comisión Pontificia para la Familia, sería muy normal que haya un laico, un hombre, una mujer, que puedan llegar hasta ahí. Me parece que son gestos, que son modificaciones que no van a cambiar sustancialmente lo doctrinal, pero que abren otras perspectivas. Creo que hay otros temas, hay una infinidad de temas, la reforma del Banco Vaticano, del Instituto para las Obras de la Religión. Me parece que eso está en camino, y puede haber otras aperturas pastorales. Nada que sea revolucionario, pero me parece que son caminos. Probablemente asistamos, no dentro de mucho tiempo, a la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, obispo mártir en El Salvador, cuyo proceso de canonización, obispo asesinado en 1982, y cuyo proceso de canonización estaba congelado. El Papa decidió que se descongela, y probablemente en Argentina tengamos también
el avance de procesos de canonización de otros mártires, como el obispo Angelelli, asesinado en La Rioja, y los sacerdotes Gabriel Longueville y Juan de Dios Murias, que fueron asesinados antes. De manera muy sintética y a su criterio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas entonces que presenta esta elección para los países de Latinoamérica y en particular para la Argentina? Yo creo que es mirar la iglesia desde la periferia, mirar la iglesia desde otro lugar. Me parece que Bergoglio tiene una impronta latinoamericana. No sé si para la Argentina tiene grandes cambios. Creo que siempre es bueno tener en Roma un interlocutor como el Papa. Una última pregunta. La Escuela Latinoamericana de Comunicación encarna una gran complejidad. ¿Cuáles son los aportes que hoy se están haciendo desde esta corriente para nutrir el debate de lo comunicacional? Me parece que básicamente el aporte es dicho desde dos lugares: cómo aporta la comunicación a los procesos de desarrollo y construcción histórica, y para los que miran más críticamente el concepto de desarrollo, porque lo vinculan quizás con perspectivas de organismos internacionales y con una idea de progreso que no nos cierra, sobre todo la cosmovisión andina, indígena, habla del buen vivir, es decir, cómo aporta la comunicación a la calidad de vida de nuestros pueblos y cada uno de nosotros en América Latina. Washington Uranga, un honor haber contado con su presencia en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto y por supuesto en nuestra casa de estudios. Esperamos que pronto tenga esta oportunidad de conocer los distintos lugarcitos que hacen a este espacio público. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí es muy grato y yo, gracias a Dios, tengo mucha posibilidad de recorrer el país, de estar en distintas universidades y aprendo todos los días. Así que agradezco estar acá y les agradezco la gentileza.